Buenas noches de nuevo a todos. Bueno, hoy vamos a comenzar el curso de maestría en programación, desarrollando módulos IA. Ya la clase pasada les comenté que eh, cómo era la modalidad de cursado. Les pasé por mail, digamos, el vínculo. Vamos a compartir pantalla. Le pasé por mail un vínculo para que ustedes se registren en los distintos cursos que comprenden, eh, en los distintos módulos que comprenden este curso. Nosotros vamos a comenzar con este, que es el de fundamento de Python, pero también, digamos, tiene fundamento de Python 2, tiene JavaScript nivel 1, JavaScript nivel 2. Bueno, tiene un módulo de inteligencia artificial, porque, bueno, este curso lo vamos a orientar a todo lo que es inteligencia artificial de cero. O sea, para hacer este curso no es necesario tener ningún tipo de conocimiento. Análisis de datos y, bueno, ad hoc, digamos, están los cursos estos que son de inglés técnico, inteligencia artificial moderna, HTML y CSS, que son cursos que ustedes van a necesitar para trabajar con JavaScript. Así que comencemos con el primero, que es este, que es el fundamento de Python. Ustedes deben haber recibido este mail, este vínculo por mail. Ustedes lo que tienen que hacer es copiar y pegar en un navegador. Y cuando copian y pegan, digamos, les va a aparecer el curso de Fundamentos de Python 1. Tienen que ir a esta opción, que es Get Start, que es para iniciar el curso, este botoncito. Entonces hacen clic acá y les va a pedir que se registren. Obviamente, si tienen una cuenta Cisco, digamos, van a colocar su nombre de usuario y su contraseña. Y si no, la opción que tienen es entrar con una cuenta de Google. Lo tengan en cuenta que si ustedes entran con esta cuenta, no pueden estar de incógnito, ¿no? En su navegador, tienen que estar registrado en su cuenta de su navegador con el perfil de usuario con el cual van a entrar, van a ingresar. Y si no, tienen esta opción que es para la última, que es para poder registrarse, colocar los datos y ya la segunda vez ya van a acceder, digamos, al curso. Bueno, no sé, Eve, ¿tuviste problemas para el curso? Me, me comentaba vos que tenías problemas. Sí, recién lo pude solucionar, me volví a arreglar. Se hice algo con la contraseña, la volví a poner y después automáticamente me dejó entrar. Perfecto. Bueno, este es el curso que les tiene que aparecer a ustedes en el perfil de usuario. Veo que ya la mayoría está registrado. No somos muchos, no somos ni 10 personas, 10, 12 personas. Y bueno, mucha gente lo va a seguir seguramente con clases grabadas por razones del trabajo, ¿no? Y bueno, acá tienen los módulos, en donde ustedes tienen que comenzar a leer el módulo 1, digamos, de Python, que ahora yo voy a desarrollar. Y bueno, una vez que finalicen esto, tienen para rendir la evaluación, que digamos que no es que sí o sí tienen que rendirla, pero bueno, quizá lo pueden dejar para el último, o cuando ustedes se sientan seguros. El ritmo, digamos, de cada uno de los módulos lo van a definir ustedes. Yo voy a avanzar, digamos, con el contenido. Este cuestionario ustedes lo pueden hacer N veces hasta dejarlo en un 70% y después avanzan con el módulo 2, módulo 3 y módulo 4. Y acá abajo tienen la encuesta de finalización de curso, que eso, digamos, sí o sí lo tienen que rendir para poder tener el certificado y el examen final. Cuando ustedes finalicen esto, recién les va a aparecer el certificado de este módulo en su perfil de usuario. También les expliqué que estaría bueno que ustedes tengan una cuenta en credly.com. A ver, ¿cómo es esto? En credly.com, porque ahí es a donde van a parar los certificados cuando ustedes, digamos, terminen el módulo. ¿Por qué van a parar acá? Porque, bueno, este es un tercero que autentica que ustedes son quien dicen ser y que tienen los skills competentes. También acá pueden ir acá, digamos, al inicio de sesión y pueden entrar con una cuenta Google, con una cuenta Apple y también pueden crear una cuenta para poder entrar a esta plataforma. En esta plataforma es donde ustedes van a tener todos los certificados, las insignias digitales, para poder compartirla en sus redes sociales y poder tener acceso a un trabajo, digamos, en el extranjero, ¿no?
Bueno, hoy vamos a comenzar con el módulo 1 de Python. Le vuelvo a repetir que este curso está pensado para gente que no tiene ningún tipo de conocimiento, así que vamos a comenzar con algo básico. Algo que me olvidaba es que yo tengo este dominio que es de Academia Cisco App, y acá, digamos, yo voy a subir todo el material del curso. Acá donde dice aula virtual, tiene que entrar, déjame entrar. Yo le voy a dar, digamos, su usuario y su contraseña, se la voy a pasar por mail para que ustedes entren acá. Y una vez que, a ver, bueno, una vez que ingresan acá, se van a mis cursos y acá les va a aparecer la maestría de programación, desarrollo de módulos IA, y acá están todo el material que vamos a ver. Además de esta plataforma, también le voy a pasar en el grupo, digamos, en el grupo de WhatsApp, le voy a compartir todo el material. Vamos a ver hoy y cada clase. Así que no tiene forma de perderse, digamos, ¿no? Eh, bueno, voy a comenzar a desarrollar el primer módulo, que es el módulo de Python, de fundamentos de Python. Vamos a trabajar con la presentación. Bueno, acá simplemente en la lectura de este módulo, que ustedes van a estar acá, en este módulo que está acá, es una introducción a la informática. En realidad, digamos, bueno, si tiene conocimiento de informática, les resulta muy fácil, pero este módulo es como introducirlo, digamos, al mundo de programación y toca temas que son de informática, eh, pero bueno, lo tengo que dar porque, bueno, forma parte de la plataforma currículum, ¿no? Bueno, la unidad 1 habla de los componentes de una computadora, es decir, los componentes que forman una computadora, el hardware, que es la parte física, el software, que es la parte de los programas, las aplicaciones que tiene una computadora. Bueno, también habla de una evolución, de cómo fueron en la historia, fue evolucionando la computación y también las computadoras y los lenguajes de programación. Bueno, y el lenguaje de programación Python es un lenguaje de programación sencillo, simple, es interpretado, ya vamos a ver por qué es interpretado, y se lo utiliza mucho para lo que es inteligencia artificial. Bueno, acá nos habla un poco de lo que es un microprocesador, porque bueno, tengan en cuenta que ustedes van a desarrollar, digamos, ustedes están sentados acá y ustedes van a desarrollar módulos de inteligencia artificial que van a estar en una computadora, y esa computadora, digamos, va a consumir micro, va a consumir memoria, va a consumir discos rígidos, es decir, los recursos que tiene la computadora. El microprocesador, bueno, la función que tiene el microprocesador es ser el cerebro de la computadora, coordina y controla todas las operaciones de la computadora. La memoria es donde se almacenan los datos y los programas, y el disco duro es un dispositivo de almacenamiento masivo que se utiliza para almacenar datos en forma permanente. El hardware, digamos, está compuesto por todos los componentes que yo puedo tocar, que son tangibles, digamos, como el procesador, la memoria RAM, el disco rígido, la placa madre, la fuente de alimentación, las tarjetas gráficas, la unidad de entrada-salida, las unidades ópticas. Y el software, no lo puedo tocar porque, bueno, es algo lógico, es algo intangible, es una aplicación que, digamos, hay dos tipos de software: software base, que es el sistema operativo, y software de aplicación. El software base puede ser Windows, puede ser Linux, inclusive cuando hablamos de un celular también puede ser Android, Apple, y bueno, cuando hablamos de software de aplicación, son las distintas aplicaciones que nosotros tenemos instaladas en la computadora, como el Office, como los antivirus, los distintos tipos de aplicaciones. También podemos tener software de desarrollo que es para generar código de programación, ¿no? Bueno, los componentes principales de una computadora, bueno, incluyen el monitor, el teclado, el mouse y un dispositivo de entrada y de salida. Bueno, habla un poco de los microprocesadores. Los microprocesadores son los responsables de ejecutar las instrucciones de la computadora. Cuando ustedes le piden algo a la computadora, el microprocesador es quien, a través de su conjunto de instrucciones, va a tratar de
ejecutar esa tarea, ¿sí? Bueno, hay dos tipos de microprocesadores, digamos, en el mundo, dos arquitecturas de microprocesadores, una es CISC y otra es RISC. Eh, bueno, se diferencian básicamente en el número de instrucciones que tienen y la forma en que ejecutan las instrucciones. Bueno, la memoria es el recurso que nosotros como programadores vamos a necesitar porque, bueno, ahí es donde se ejecutan la mayor parte de los programas que nosotros realizamos. Por lo tanto, la memoria RAM es un tipo de acceso volátil, es decir, que cuando nosotros apagamos la computadora, la memoria RAM, para que ustedes tengan una idea, es como un balde en donde en ese balde, digamos, se almacenan todo lo que nosotros queremos ejecutar. Y la RAM es un balde que es volátil, que quiere decir que cuando se llena y usted apaga la computadora, ese balde se vacía. Y la ROM no es volátil, la ROM, digamos, mantiene la información que tiene este balde. En la ROM generalmente está un programa que es el BIOS o el POS, que es el que inicializa la configuración de la computadora, de la memoria ROM, y cada vez que usted desprende la computadora, siempre ese programita está almacenado en la ROM, no se pierde. Y ese programita es que sirve para arrancar la computadora. En cambio, la RAM, ahí se almacenan programas, se almacenan aplicaciones que yo estoy corriendo, pero cuando yo apago la computadora, esa RAM se vacía, queda vacía. Bueno, los tipos de discos rígidos, tenemos, digamos, computadoras con discos de almacenamiento eh, con discos duros, digamos, de almacenamiento masivo, y tenemos discos sólidos, ¿no? También de almacenamiento masivo. La diferencia está en la velocidad de procesamiento, la velocidad de transacciones con las cuales procesa los datos, el disco magnético y el disco sólido. Hoy en día prácticamente se utiliza todo disco sólido porque tiene mayor velocidad de lectura y escritura, tiene mayor número de transacciones y, digamos, nos permite almacenar más datos. Bueno, podemos tener algunos tipos de almacenamiento secundarios como USB, pendrive, podemos tener discos ópticos, pero bueno, ya no se utiliza mucho. Cuando hablamos de software, bueno, ya dijimos que el software está dividido en tres partes, que vendría a ser el sistema operativo, ya sea Linux, sea Windows, o si estoy hablando de un celular, puede ser Android. El software, ese vendría a ser el sistema operativo. Eh, Después tenemos los software base, que puede ser controladores, bibliotecas y unidades de sistema que proporcionan una plataforma para que otros programas se ejecuten en la computadora. Y software de aplicaciones, que son los programas que nosotros instalamos en la computadora. Bueno, cuando hablamos de sistemas operativos, los sistemas operativos de la computadora pueden ser Windows, Mac. Básicamente el sistema operativo es un intérprete entre lo que solicita el hombre y el microprocesador, porque bueno, nosotros tenemos que la persona está parada frente a la computadora. La persona, digamos, envía una petición a la computadora y esa petición, digamos, la toma el sistema operativo y intenta, digamos, interpretar lo que dice el ser humano y se lo traduce a código de máquina al microprocesador, que es el hardware que está en la computadora, para que el microprocesador ejecute esa tarea que le solicita el humano y le devuelve el resultado. Bueno, hay distintos tipos de sistemas operativos, generalmente los más conocidos son Windows y Linux. Cuando hablamos de base de software, proporciona una funcionalidad básica al equipo, incluye controladores y utilidades del sistema que son necesarios para el correcto funcionamiento del sistema. Bueno, hay muchos, no son los controladores, son básicamente son drivers, son software que me permiten reconocer correctamente los dispositivos de hardware. Por ejemplo, yo tengo una CPU y esa CPU tiene una tarjeta gráfica. Bueno, esa tarjeta gráfica tiene un driver y el driver es un controlador que le permite al sistema operativo reconocer esa tarjeta gráfica y bueno, es así como funcionan los controladores. Después tenemos las aplicaciones que nosotros le queramos instalar a la computadora, el Office o algún software, digamos, o eh, algún software que nos permita realizar una función específica. Bueno,
Acá les muestro un poco de historia de la computadora, cómo fueron evolucionando las computadoras con el tiempo y, digamos, llegamos a un punto en que las computadoras tienen mucho poder de procesamiento, porque, bueno, la arquitectura de los microprocesadores ha crecido, las placas madres, las placas las placas gráficas. Entonces, este crecimiento, digamos, de las computadoras personales nos permite hoy trabajar con inteligencia artificial, porque bueno, si bien la inteligencia artificial fue creada hace mucho tiempo, nunca estaban dadas condiciones para que la inteligencia artificial se explote, porque bueno, necesita sí o sí mucho poder de procesamiento. Tengan en cuenta que la inteligencia artificial es un sistema informático que realiza alguna tarea que le dice el ser humano. Y entonces el ser humano le dice algo a ChatGPT. ChatGPT tiene que tener mucho poder de procesamiento para poder procesar esa petición y devolverle el resultado al usuario. Entonces, este ChatGPT tiene que estar sobre alguna arquitectura de hardware. Y hoy en día, digamos, el poder de procesamiento que tiene la computadora, la GPU, el PDU, la CPU, eh, el, ha evolucionado muchísimo y es lo que está permitiendo que hoy la inteligencia artificial esté avanzando cada vez más y porque hay poder de procesamiento. Bueno, cuando hablamos de lenguajes de programación, bueno, ahí hay que recalcar lenguajes que son de bajo nivel y lenguajes de alto nivel. Por ejemplo, en una computadora, digamos, yo tengo el sistema operativo en la computadora, tengo el sistema operativo y el humano realiza una petición. ¿Sí? El humano realiza una petición al sistema operativo y bueno, si esa petición, digamos, está más, más contextualizada respecto al lenguaje del hombre, es decir, que se maneja prácticamente igual que el lenguaje del hombre, se llama el lenguaje de alto nivel. ¿Por qué? Porque, bueno, tienen instrucciones que son parecidas al lenguaje propio del hombre. Y hay, bueno, sistemas operativos, nosotros vamos a ver Python, vamos a ver JavaScript, que son lenguajes de alto nivel. Pero también existen los lenguajes de bajo nivel. Los lenguajes de bajo nivel, digamos, no tienen un contexto tan parecido al hombre, al lenguaje del hombre, sino más que nada vinculados al hardware de la computadora, es decir, su lenguaje está más basado en instrucciones que se asemejan al lenguaje de los microprocesadores o de la memoria. Y hay lenguajes de bajo nivel, digamos, que se ejecutan para que, digamos, para que trabajen mejor con el microprocesador, digamos, son más, más vinculadas en su contexto al microprocesador. Bueno, Python, Java son lenguajes de alto nivel, C++ también se puede considerar lenguaje de alto nivel, lenguaje de bajo nivel, digamos, bueno, existía el assembler, eh, hay lenguajes que son parecidos a los registros del microprocesador. Bueno, el código ASCII, que es un código de representación universal que tiene todos los símbolos que puede tener una computadora y bueno, yo con el código ASCII puedo determinar, por ejemplo, cómo es el signo pesos en código ASCII, tiene una equivalencia. Por ejemplo, el signo de interrogación tiene una equivalencia, el numeral tiene una equivalencia. Entonces, ¿para qué sirve el código ASCII? Bueno, para que, bueno, nosotros podamos trabajar con estos símbolos, digamos, si es que no lo tiene la tecla de una computadora, no tiene ese símbolo, nosotros a través de su combinación de código ASCII podemos hacer ese símbolo, ¿no? En la computadora. Por ejemplo, si la computadora no tiene una arroba, el teclado, nosotros con Alt64 podemos trabajar, digamos, con el código ASCII y realizar ese símbolo. Siempre es útil el código ASCII, sobre todo en programación, digamos. Bueno, la representación de imágenes de la computadora, las imágenes se representan como píxeles, cada píxel es un pequeño punto de información que se utiliza para construir una imagen completa.
Las imágenes se almacenan en la memoria de la computadora como archivos digitales. Los formatos de archivo más comunes son el JPG, el PNG, el GIF, el BMP, y cada formato tiene sus propias características y se utiliza en diferentes situaciones. Bueno, entramos a ver qué es un programa de un ordenador. Bueno, tenemos programas de sistema que son diseñados para controlar y coordinar las funciones de hardware y del software del ordenador, y programas de aplicación que son de uso específico, como el Office, por ejemplo, que tiene Word, el PowerPoint, el Excel. Eh, ¿Qué son las instrucciones y cómo se procesan? Bueno, las instrucciones son comandos individuales que conforman un programa de una computadora. Cada instrucción le dice a la computadora qué hacer y cómo hacerlo. ¿Cómo se ejecutan, digamos, estas instrucciones? Bueno, el proceso es buscar, decodificar y ejecutar instrucciones por la CPU de una computadora, un poco lo que yo les comentaba. El ser humano solicita, digamos, eh, una petición. Bueno, el sistema operativo es el encargado de interpretar la petición del usuario y obviamente si esa petición la tiene que ejecutar el microprocesador, el sistema operativo es quien lo va a traducir a un lenguaje de bajo nivel para que pueda ejecutarlo en el microprocesador, eh, y devolver el resultado al ser humano. ¿Qué es un lenguaje de programación? Bueno, volvemos a ver este tema. Un lenguaje de programación es un lenguaje, digamos, que me permite realizar programas, y los programas que yo ejecuto, los ejecuto en la computadora. Pueden ser lenguajes de alto nivel, como Python y JavaScript, o lenguajes de bajo nivel, como Assembler, por ejemplo. Bueno, nosotros vamos a trabajar con programas de alto nivel. Y hacen una introducción de lo que es Python. Python es un lenguaje de alto nivel, lo que significa que es fácil de leer y escribir. Debido a su sintaxis clara y concisa, Python es muy popular entre los programadores novatos. Fue creado por Guido van Rossum y lanzado por primera vez en 1991. Python se utiliza en una variedad de campos como desarrollo web, ciencia de datos, inteligencia artificial, automatización. Bueno, nosotros vamos a trabajar con el lenguaje Python, vamos a aprenderlo bien, para poder hacer módulos de IA, ¿no? De inteligencia artificial. ¿Cuáles son las características de Python? Bueno, es simple, no es uno de los lenguajes más simples para aprender y usar. Tiene mucha legibilidad, eso digamos que significa que tiene una sintaxis limpia y clara, y facilidad de uso. Eh, digamos, gracias a su alto nivel de abstracción. ¿Cuáles son las ventajas de usar Python? Bueno, la facilidad de uso, la facilidad de aprendizaje. eh, Se puede utilizar para desarrollar una amplia cantidad de aplicaciones. eh, Podemos trabajar, bueno, no es el fuerte, pero Python puede ser utilizado para el desarrollo web. En realidad, Python, el fuerte de Python es la inteligencia artificial. Eh, bueno, para todo lo que es ciencia y análisis de datos lo vamos a utilizar a Python. Automatización de tareas también se utiliza mucho Python. Desarrollos para aplicaciones y para educación también se utiliza mucho Python. Bueno, Python y inteligencia artificial. Python es un lenguaje de programación popular en la comunidad de aprendizaje automático debido a su facilidad de uso y su amplia gama de bibliotecas de código abierto para la implementación de algoritmos de aprendizaje automático. Bueno, esto lo que dice es que cuando se creó la inteligencia artificial, obviamente los investigadores desarrollaron, digamos, algoritmos para trabajar con esta inteligencia artificial. Desarrollaron algoritmos, funciones matemáticas para que esta inteligencia artificial realice una tarea. Bueno, ¿qué utilizaron para programar estos algoritmos? Python. Python es, digamos, el lenguaje que se utiliza para lo que es inteligencia artificial, ciencia de datos y análisis de datos. Eh, bueno, acá nos dice que Python también se utiliza para redes neuronales, que redes neuronales vendrían a ser algoritmos que simulan la mente humana, digamos, ¿no? Cuando hablamos de simular la mente humana, estamos hablando de que la mente humana tiene un proceso de aprendizaje. Bueno, las redes neuronales también. Toma decisiones, las redes neuronales también. Bueno, ¿realiza razonamientos el ser humano? Sí, las redes neuronales también.
Es decir, siempre que vean esta palabra redes neuronales, hace referencia a sistemas o algoritmos que imitan la mente humana, es decir, trabajan de la misma manera que el cerebro humano, a través de neuronas, a través de las relaciones entre neuronas, en distintas capas. Bueno, eso lo vamos a ver en el módulo de inteligencia artificial. Bueno, acá entramos a ver las librerías de Python. En realidad nosotros vamos a trabajar con Python, con el lenguaje de programación Python, pero en inteligencia artificial ya está todo hecho en Python. No hay nada que inventar, digamos. ¿Por qué? Porque, bueno, hay mucha gente que se puso a desarrollar algoritmos, digamos, para inteligencia artificial y esos algoritmos de inteligencia artificial los desarrolló de forma abierta y bueno, acá les menciona TensorFlow, que es una, Keras es otra, NumPy es otra, Seaborn es otra, CCP es otra. Bueno, entonces hay muchas bibliotecas. No son bibliotecas, son funciones que realizan. Por ejemplo, si yo quiero hacer una calculadora en Python, esa calculadora yo puedo programarla, ¿no? Puedo hacer un programa de Python que me haga las operaciones básicas. Sumar, restar, multiplicar y dividir. Bueno, y esa calculadora yo la puedo ejecutar, puedo ver que funciona bien, le ingreso dos números, me lo suma, le ingreso dos números, me lo resta, multiplica y divide. Esa calculadora ya funciona bien y yo tengo la opción de a esa calculadora convertirla en una biblioteca. Es decir, ¿para qué la voy a convertir en una biblioteca? Para que otra persona la utilice esa calculadora y no tenga que desarrollarla de cero. Entonces, esas son bibliotecas, son, digamos, códigos de programa que ya están armados, que tienen una función específica y que obviamente quedan, digamos, como bibliotecas de Python para que cualquier otra persona los pueda volver a utilizar. Bueno, hay muchas comunidades que trabajan para que Python sea obviamente un lenguaje de programación más universal, más inclusivo, más equitativo. Tiene la Fundación de Python, que es una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el desarrollo y el uso de Python en todo el mundo. El Python Software Verbal, que es una organización sin fines de lucro con sede en Alemania que se dedica a promover Python en la educación en la industria. El EuroPython Society, que vendría a ser una organización sin fines de lucro que se dedica a promover el uso y desarrollo de Python en Europa. Bueno, cuando leamos la plataforma, el curso, vamos a ver que hay dos tipos de Python. El Python 2, que es una versión antigua de Python, y el Python 3, que es una versión reciente de Python. Nosotros vamos a trabajar con la versión 3, pero curiosamente, eh, la versión 3, la versión 3 no es una evolución de la versión 2, sino que la versión 3, digamos que es un diseño completamente nuevo. Por lo tanto, la versión 3 no es compatible con la versión 2 y la versión 2 no es compatible con la versión 3. Es decir, que ustedes, si están utilizando Python 3, van a poder ejecutar programas solamente, digamos, de Python 3, la versión 3. Bueno, acá les explica la compatibilidad. Python a menudo tiene problemas de compatibilidad entre diferentes versiones, lo que puede hacer que el código no funcione correctamente o que las bibliotecas no sean compatibles. Y bueno, acá les explica cómo instalar Python, que ahora vamos a ver. Bueno, el Python, nosotros como vamos a trabajar mucho en Python, podemos utilizar tres intérpretes. ¿Qué es un intérprete? Bueno, tengan en cuenta que ustedes van a hacer un programa en una computadora y ustedes necesitan de un intérprete. Ese intérprete lo que va a hacer es tomar este código de Python y traducirlo a un lenguaje de bajo nivel para que pueda ejecutarlo. Es decir, este intérprete es un intérprete de alto nivel, porque todo el lenguaje, todas las sentencias que nosotros utilizamos de Python son de lenguaje de alto nivel. Pero este intérprete cumple una función específica, que es traducir todo este lenguaje de alto nivel a un lenguaje de bajo nivel para que pueda ejecutarlo en el microprocesador de la computadora. ¿Sí? Y hay distintos tipos de intérpretes. Hay intérpretes que se instalan en la computadora y hay otros intérpretes que son online y hay otros intérpretes de nube. Nosotros vamos a utilizar todos, pero para que comencemos a trabajar con Python, vamos a utilizar el intérprete de Python y
el Colab, que es una herramienta muy útil para trabajar con código Python. ¿Sí? Eso lo voy a mostrar ahora. Bueno, el IDLE es lo que vamos a trabajar. Cuando ustedes instalan Python, le instala un intérprete que se llama IDLE. Y el IDLE es el que me permite correr, ejecutar código Python. Bueno, el Jupyter, digamos, también se utiliza mucho, pero bueno, hoy en día Colab, digamos, utiliza Jupyter Network y el Anaconda también lo pueden instalar. Y el Visual Studio Code también es muy útil, también en algún momento lo vamos a utilizar. Eh, bueno, hoy en día, digamos, la inteligencia artificial nos permite revisar códigos sin ningún tipo de problema. Para eso vamos a trabajar con ChatGPT y DeepSeek. ChatGPT y DeepSeek, digamos, son herramientas de inteligencia artificial, pero tienen diferencias. ChatGPT es una herramienta de propósito general y sirve para realizar cualquier actividad, cualquier tipo de tarea. Es una herramienta de inteligencia artificial generativa. Me genera texto, imagen, texto, video, texto, eh, código de programación. Pero la diferencia es de, a ver, vamos a ver si tenemos. Esta es ChatGPT que, digamos, vamos a utilizar, ¿no? Mucho ChatGPT. Entonces yo, por ejemplo, acá le pongo genera un código Python para comprobar si un número es primo. Y bueno, ChatGPT lo hace. Es una herramienta de propósito general. Pero también tenemos esta herramienta que es DeepSeek. Que DeepSeek es mejor. ¿Por qué? Porque DeepSeek no es de propósito general, es de propósito específico. Entonces, a ver si tenemos acá. Vamos a ver. Entonces tenemos ChatGPT por un lado, que me genera código de programación, pero, digamos, no lo pueden utilizar a ChatGPT. Pero quizás el mejor, digamos, trabajar en DeepSeek. ¿Por qué? Porque DeepSeek es una herramienta de propósito específico que sirve para cálculo numérico y generación de código de programación. Entonces acá le puedo poner genera un código Python para comprobar si un número es primo o no. Le puedo poner explícame cada línea y comenta. ¿Cuál es la diferencia? Los dos me van a hacer lo mismo. Me van a generar un código de programación para determinar si un número es primo o no. Pero como este que DeepSeek es de propósito específico y es creado para programar, digamos, me lo va a comentar mejor, me lo va a ejecutar, me va a ejecutar el comentario y la explicación de una manera mucho más clara. Y fíjense que todo el código está comentado y acá de abajo le va explicando línea por línea. Entonces, cuando trabajemos con código de programación, vamos a utilizar DeepSeek. Al ChatGPT lo vamos a utilizar mucho también, mucho, mucho, porque es una herramienta para análisis de datos, para ciencia de datos. Vamos a trabajar con mucho ChatGPT. Pero siempre que trabajemos con código, ya sea en Java o trabajen en Python, DeepSeek. ¿Por qué? Porque DeepSeek, digamos, fue creado para realizar este trabajo de programación y para cálculos matemáticos también. Bueno, si hay algún docente que, digamos, de matemática y para científicos, todo eso sirve. Eh, bueno, no es necesario comprar, porque bueno, tengan en cuenta que estos son herramientas de inteligencia artificial, son gratuitas, tienen que suscribir. Eh, digamos, en ambos. DeepSeek es gratuito y ChatGPT también. Nada más que ChatGPT tiene limitado el número de tokens, es decir, que si utilizan todo el día, digamos, en algún momento del día se van a quedar sin token con ChatGPT, van a tener que o suscribirse o utilizar otro programa. Obviamente que hay muchas herramientas de inteligencia artificial, ¿no? Tenés Gemini, tenés Copilot, tenés eh,
Flow, bueno, muchas herramientas y seguramente lo vamos a ir viendo a lo largo del curso. Pero lo que tiene que quedar, digamos, muy bien claro es que DeepSeek es la que vamos a utilizar para código y ChatGPT para todo lo demás. ¿Sí? Bueno, no es necesario que lo compren, obviamente, no es necesario que lo compren. Sí se tienen que registrar, digamos. Bueno, preguntas, chicos. Hola, hola, preguntas. Sí, estas herramientas de inteligencia se van a usar para comprobar el código, para directamente escribirlo a partir de lo que dice. Bueno, en realidad, digamos que lo vamos a utilizar más que nada para que nos aclare. Siempre todas las herramientas de inteligencia artificial necesitan del juicio humano. No estamos todavía en una etapa de inteligencia artificial súper inteligente. No importa qué herramienta de inteligencia artificial vos utilices, si estás utilizando Gemini, Copilot, Cloud, ChatGPT, DeepSeek, cualquiera que utilices necesita la intervención del juicio humano, es decir, que me va a tirar código y yo tengo que comprobar que ese código funciona bien, que ese código, digamos, es lo que yo estoy pidiendo. Y bueno, hay un módulo que vamos a ver, lo que se llama ingeniería de prompt, que nos indica cómo trabajar con herramientas de inteligencia artificial, cómo pedirle, digamos, ¿no? Son con los patrones de prompt. Que eso lo vamos a ver en clase que viene, pero vamos a comenzar a ver en clase que viene, pero hay muchas formas de trabajar. Cualquiera que utilices siempre va a necesitar que vos veas el resultado y digas está bien o está mal. ¿Entendés? Porque, bueno, la herramienta de inteligencia artificial tiene sus limitaciones. eh, para que, no sé si más o menos conocen esto, pero la herramienta de inteligencia artificial, digamos, el ChatGPT o la que estés utilizando, es como si fuese una caja cerrada que tiene, por ejemplo, está entrenado con 175.000 millones de instrucciones de patrones, digamos. Entonces, cuando vos le pedís algo a la inteligencia artificial, trata de trata de resolverte con este número de instrucciones que tiene y darte una respuesta. Pero bueno, obviamente vos le podés pedir algo muy avanzado a la inteligencia artificial que no encuentra en estos 175 millones de instrucciones y te va a generar una respuesta que es equivocada o una respuesta que se llama alucinación o también conocida como ruido. Entonces, por esa razón, porque la inteligencia artificial no es precisa, no es exacta, eh, tiene que estar sujeta a la intervención humana. Entonces, vos, respondiendo a tu pregunta, muchos de los códigos que nosotros hagamos, le podemos pedir a la inteligencia artificial que lo explique, que lo comente o que lo mejore. Por ejemplo, yo puedo hacer un código Python que tenga muchos bugs de seguridad. Entonces, yo le puedo trasladar ese código a la inteligencia artificial y decirle que se ponga en el lugar de un arquitecto de software o un arquitecto de seguridad de software y que me analice si tiene alguna vulnerabilidad ese código y obviamente me lo va a analizar y me lo va a mejorar, me va a proponer una mejora a ese código. Y de esa manera nosotros vamos a trabajar. Más allá de que, como es una maestría, ustedes deben entender el código, por eso, digamos, van a leer el material que está en la plataforma para entender cómo se trabaja con Python. Nosotros con la inteligencia artificial nos va a facilitar muchísimo el trabajo para hacer código, para verificar código, para mejorar código, para todo. Por eso es un curso, digamos, con herramientas de inteligencia artificial. No sé si Bien, respondo a tu pregunta. sí, yo utilizo Perplexity, no sé si sirve o hay que También, cambiar. sí, 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 Bien, sí, sí, eso es totalmente válido, digamos, pero bueno, eh, seguramente en algún momento también la vamos a ver, City, Cloud, bueno. Toma la parte práctica, que la parte práctica por hoy es sencillamente, digamos, para este trabajo práctico, es entrar bueno, a Internet y a descargar el Python, ¿no? Cargar Python, se van a la página esta de Python.org. Cuando ustedes entran a esta página, ya automáticamente detecta su sistema operativo, si es Windows 10, Windows 11 o Linux, y le sugiere, digamos, la mejora
de qué versión de Python descargar. Entonces acá me dice que la última versión para Windows es la 3.13.2. Bueno, hacen clic acá, la descargan. Seguramente eso se fue a parar acá a descargas. Y acá en descargas, bueno, botón derecho, ejecutar como administrador. Y bueno, comienza la instalación, ¿no? Siempre es importante ejecutarlo como administrador. Y acá comienza la instalación, obviamente, que yo ya lo tengo instalado y no lo voy a ejecutar nuevamente. Pero una vez que lo instalan, ustedes, digamos, se pueden ir acá a CMD y colocar la palabra Python para ver si lo tienen instalado. Y acá, esto que le está mostrando acá es el shell. En este shell, digamos, yo puedo ejecutar comandos Python, pero solamente me permite ejecutar una línea. ¿Sí? Por ejemplo, hola mundo, me permite ejecutar una sola línea. Y bueno, obviamente que un programa está compuesto de muchas más líneas, ¿no? Entonces, para eso, digamos, si bien el shell me permite ejecutar una línea, lo vamos a utilizar en algunas situaciones que vamos a requerir aprender, por ejemplo, una instrucción o un comando. Pero cuando nosotros queramos hacer programas que es más, está compuesto por más líneas, vamos a colocar acá en el buscador el IDLE, porque este IDLE es el intérprete que me instala Python. Entonces, vamos al IDLE y en el IDLE también me muestra un shell ahí. Y yo puedo ejecutar acá, digamos, instrucciones, pero también, al igual que el shell anterior, solamente una instrucción. Yo quiero ejecutar programas, tengo que ir a File, coloco New File, y bueno, acá le coloco, comienzo a ejecutar, por ejemplo, varias instrucciones. Hola, eh, vamos a poner acá clase de Python. Y como acá ya estoy ejecutando un programa porque es más de una instrucción, yo tengo que guardar eso. ¿Sí? Lo puedo guardar, por ejemplo, con primera clase, lo guardo y ya cuando quiero ejecutarlo me voy a Room y ejecuto, y me lo ejecuta, digamos, en el shell Python. O sea, por ahora, digamos, vamos a trabajar con este intérprete que es el libre, después vamos a ver otros intérpretes más. Esa es una forma de trabajar. Así que si hacen esta instalación y comienzan a probar, perfecto. Eso está explicado, lo que acabo de explicar está, digamos, en un archivo que se llama ¿dónde está? Python. Esta, la actividad 1 es decir, para quien nunca instaló Python, bueno, acá está explicado el paso a paso para poder instalar la actividad 1. Y la otra es utilizando, que vendría a ser la otra actividad, la actividad 2, es utilizando el Colab. El Colab también es un intérprete, pero, digamos, tiene sus ventajas. El Colab lo vamos a utilizar porque el Colab, digamos que es una herramienta más avanzada, que es un framework que ya tiene incorporadas muchas, muchas funcionalidades de Python. Eh, para crear un Colab, yo tengo que entrar y obviamente tienen que tener una cuenta registrada en Google por un mail de Gmail. Yo entro, digamos, a mi cuenta y una vez que entran a su cuenta se van a estos botoncitos que están acá, que acá hacen clic y van a ir al Drive. Es decir, vuelvo a recordar que tienen que tener su perfil de usuario en el navegador, ¿no? Se van al Drive y en el Drive, digamos, yo me puedo crear una carpeta que se llame, por ejemplo, acá vamos a crear una carpeta que se llame prueba. Creo que ya hay una que se llama prueba 2. Entonces, creo esta carpeta. Prueba 3. Bueno, prueba 300.
Pero ya tiene que haber acá una carpeta, se me prueba, a ver acá. Bueno, acá tengo Colab Network, no importa. Me meto en la carpeta. No se puede crear otra carpeta si no me... Bueno, prueba ya estaba creado, entonces cuando yo entro en la carpeta prueba, para iniciar un collab, botón derecho, ¿sí? Y se abre un menú contextual, y en ese menú contextual tengo que ir a donde dice Google Collaboratory. Eh, bueno, a mí me aparece ya esta herramienta para poder abrir un collab, pero si no le aparece esta herramienta, se tiene que ir a conectar más aplicaciones y tienen que cargar acá la herramienta, el Google Collaboratory. No, Collaboratory. Collaboratory. Bueno, acá ya no me la está cargando porque yo ya lo tengo cargado. Pero bueno, esta, esta opción, si no la tienen acá, la tienen que buscar acá, en conectar más aplicaciones. Es como que ustedes instalan un plugin de lo que es esta herramienta. Y después, para trabajar con esta herramienta, hacen clic acá y le abre un collab. Ese collab, digamos, es como un intérprete de Python, te va a permitir trabajar con código Python, pero obviamente con mucha más funcionalidad, porque los collabs están compuestos, bueno, acá le tienen que poner el nombre al archivo, por ejemplo, si yo le voy a poner acá, prueba 1, y me pongo conectar. ¿Por qué tengo que poner conectar? Porque, bueno, yo estoy trabajando desde mi PC, estoy trabajando en el Google, en el Cloud, en la nube, ¿sí? Es decir, yo estoy sentado acá en mi PC, en una computadora, pero el collab está en la nube de Google. Ya está. Collab con la cual yo voy a trabajar. Entonces tengo que conectarlo para que mi computadora se conecte al collab. Y fíjense que el collab está compuesto por dos herramientas que son el código y el texto. Obviamente el código me permite ejecutar código Python y el texto me permite colocar, digamos, comentarios adicionales. Lo hagamos. Acá vamos a crear un texto y le podemos poner acá primera clase de Python. ¿Sí? Y acá me muestra cómo va a aparecer el texto. Bueno, el collab tiene su tag, como el HTML. Por ejemplo, si yo coloco un numeral, me saca el texto predeterminado. Si lo coloco en dos numerales, me lo saca en otro texto predeterminado. ¿Sí? Entonces ahí pongo comentario, y acá donde hay línea de código, pongo, por ejemplo, print, hola, mundo, y lo ejecuto con este botoncito. Me ejecuta acá, digamos, el código. Y puedo agregar un texto de nuevo y poner segundo comentario. Bueno, acá me muestra la salida y abajo de este segundo comentario puedo poner código y puedo ahí colocar un print, digamos, curso. Bueno, fíjense que si yo acá pongo ahí me da la sugerencia. Ustedes están viendo acá la sugerencia. Bueno, yo con el tab puedo confirmar esa sugerencia que me hace Python. Por eso le decía que es una IA, este collab, que me genera, digamos, una sugerencia del código. Y bueno, con esto yo lo ejecuto. El collab también tiene una herramienta que dice generar IA. Acá, ustedes pueden ver, me dice generar IA. Acá. Entonces, en el collab ustedes pueden hacer clic acá donde dice generar y acá le pueden decir genera un código que sume dos números. Código Python. Sume dos números, hacen clic acá, ya automáticamente lo genera.
pero le podemos poner acá coma de una manera más simple, sin funciones. Y bueno, ahí lo hace de una manera mucho más simple y sin funciones. Con este Colab, el que vamos a utilizar en realidad para hacer todo lo que son módulos de inteligencia artificial, que ya tiene varias ventajas con respecto al intérprete de IDLE. Al tener una IA integrada, me permite generar código automáticamente, me permite completar código, print. Hola mundo, ya lo completa, ¿verdad? Hola mundo, ya lo completa y con el tabulador lo completo. Presiono el tabulador y lo completo. Es mucho más eh, amplio, mucho más versátil para trabajar con código. Bueno, la clase va a quedar grabada, de tal manera que ustedes lo van a poder, lo van a poder utilizar, lo van a poder volver a ver y poder trabajar con estos dos intérpretes que, bueno, también está Visual Studio, pero eso lo vamos a ver más adelante. Más que nada cuando veamos el módulo 2 de Python, el Visual Studio Code, lo vamos a ver cuando veamos el módulo 2 de Python. Pero con el módulo 1, con estos dos, con el IDLE o con este Colab, lo vamos a sacar adelante este módulo. Esto es lo que tendría que hacer la parte práctica. ¿Preguntas, chicos? Hola, hola, ¿preguntas? Sí, todo esto está, o sea, como recién he podido ingresar ahora, ¿no he visto todo esto está explicado en la parte teórica o es solamente lo que usted... Eh, bueno, va a tener la grabación para volverla a ver, pero esta parte, digamos, que yo le acabo de explicar, está en el material que yo lo voy a subir, está en actividad 1, es la instalación de Python, digamos, paso a paso de la instalación de Python, Ujú, ¿sí? Que es lo que, cómo tiene que sí, descargar Python para Mac, para Linux, y en la actividad 2 es el Colab, bien, paso a paso de cómo abrir un Colab, ¿sí? bien. Bueno, Y eso bueno, entonces como les usted, bueno, pasa el sí, link, eso digamos. se lo Ah, bueno, paso por WhatsApp, ahora el grupo, y también tengan en cuenta que ya les comenté que yo le creé un perfil de usuario acá en Academy 5 App, el aula virtual, para que ustedes entren y también descarguen el material. Entonces eso le voy a pasar los accesos ahora cuando termine la clase, se los paso a su mail. bueno, gracias. Eh, bueno, también vimos que en la clase pasada les comenté que cada clase la vamos a dividir en dos partes. Un módulo que es programación, que vamos a avanzar con el Python 1, Python 2, y otro módulo que es todo lo que es análisis de datos, ¿sí? Que vendría a ser análisis de datos y machine learning. ¿Por qué es importante que lo hagamos en forma paralela? Porque, bueno, las herramientas de inteligencia artificial que nosotros creamos acá necesitan sí o sí de datos. Y esos datos hay que tratarlos, hay que analizarlos, hay que manipularlos, digamos, hay que transformarlos. Y bueno, todo ese proceso que vamos a hacer con los datos, lo vamos a ver en este módulo de análisis de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, porque ya no trabajamos con planillas de Excel, por ejemplo, en donde teníamos datos tabulados, sino que estamos trabajando con miles de datos, big data, datos masivos, y que esos datos masivos generalmente ingresan al módulo de inteligencia artificial. ¿Para qué? Para que esto aplique algoritmos o funciones matemáticas y esos algoritmos obtener un resultado que vendría a ser una predicción, y esa predicción, bueno, puede generarme una evaluación, un ajuste, digamos, del algoritmo para que salga más precisa la salida. Entonces, nosotros en este módulo de análisis de datos vamos a ver todo esto de cómo limpiamos una tabla, una base de datos, cómo eliminamos las redundancias, los elementos duplicados. Puede que en esta base de datos haya columnas o haya filas que estén vacías.
Bueno, todo eso lo tenemos que hacer en esta etapa. Obviamente que además de que existen herramientas específicas para hacer toda esta parte, lo vamos a ver también en código Python, ¿no? Python también tiene muchas bibliotecas para limpiar datos, digamos, bases de datos. Entonces acá vamos a comenzar con esto. Ustedes se tendrían que registrar en el curso de análisis de datos. A ver si está acá. ¿Dónde está análisis de datos? Este. Data Analysis Essential. Bueno, este curso, digamos, está redactado en inglés, por lo tanto, ustedes cuando comiencen este módulo tienen que ir, digamos, y traducir, tienen que tener como extensión, lo tienen que tener en el Translator, y van a donde dice traducir, y lo traduce al español para que ustedes sigan, digamos, la traducción en español. Siempre tienen que tener el Translator instalado en su navegador. Entonces vamos a ver el primer módulo, que el primer módulo es la presentación esta. Bueno, ¿de qué se trata esta introducción? Esto es introducción a lo que son los datos, básicamente. ¿Qué son los datos? Eh, Discutiremos lo que son los datos y por qué son importantes en nuestro mundo moderno. Los datos son información que se recopila y se analiza para obtener información útil. Bueno, antes existían datos como el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el DNI. Hoy en día eso ha crecido abismalmente gracias a los nuevos medios y soportes tecnológicos que tenemos. Y hoy cada uno de nosotros tenemos miles de datos en Internet, donde no solamente está el nombre, el apellido, el teléfono, la dirección y el mail, sino que también está las fotos de nuestro WhatsApp, de nuestro perfil de Facebook, los amigos que tenemos en nuestro perfil de Facebook, toda la información que tenemos en nuestro perfil de Facebook. Entonces, no estamos hablando de datos, sino que estamos hablando de Big Data, donde ya, digamos, es muy grande la cantidad de datos que tenemos de cada uno de nosotros. Tipo de datos. Exploraremos los diferentes tipos de datos que existen, incluyendo datos estructurados, no estructurados y semiestructurados. Bueno, después en la visualización de datos es una técnica para representar los datos y resumir grandes conjuntos de datos de una manera gráfica. Y el análisis de los datos se utiliza en los negocios para tomar decisiones informadas. Discutiremos cómo el análisis de datos puede ayudar a las empresas a mejorar su operatividad y rentabilidad. Bueno, ese es el objetivo de las herramientas de inteligencia artificial, mejorar la toma de decisiones de las empresas. Se utiliza mucho en empresas, en industria. A nosotros, en forma personal, nos sirve para poder aumentar la productividad de cada uno de nosotros, pero ese es el fin que tienen las herramientas de inteligencia artificial. Bueno, ¿por qué lo visualizamos? Porque, bueno, es importante visualizar los datos porque muchas veces en la visualización nosotros encontramos o detectamos datos que no son normales, que son anomalías, que son el ruido y que pueden alterar, digamos, el análisis de datos. Por ejemplo, si es que ustedes, por ejemplo, están analizando una base de datos de un secundario, y van a encontrar, si hago un análisis de barra, gente que tiene 17 años, gente que tiene 18 años, gente que tiene 19 años. Pero ¿qué pasa si en un secundario yo encuentro una persona que tiene 70 años? Esto se considera un dato anormal, es una anomalía, es una basura, es un ruido. ¿Por qué? Porque si bien puede pasar que en el secundario tengamos un alumno de 70 años, este solo alumno de 70 años me está modificando la media, el promedio, me está modificando la desviación estándar, me está modificando muchos parámetros, me está alterando, digamos, los parámetros. Entonces, bueno, muchas veces vamos a ver cuáles son las técnicas en este módulo de poder tratar este tipo de anomalías, ¿no? Entendiendo los datos. Bueno, los datos son hechos, cifras, estadísticas o cualquier información que se pueda almacenar y procesar en una computadora. Los datos pueden ser numéricos, alfanuméricos, incluso multimedia como imágenes y videos. ¿Cuál es la importancia de los datos? Bueno, los datos son importantes porque nos ayudan a tomar decisiones informadas en la vida diaria y en los negocios. Con la creciente cantidad de datos generados
cada día es cada vez más importante comprender cómo usarlos de manera efectiva. Bueno, los datos básicamente es información que nos permite tomar decisiones, pero acá tenemos que hacer una aclaración, porque si bien nosotros en programación tenemos eh, un- una entrada que vendría a ser los datos, tenemos una caja que vendría a ser el procesamiento, tendremos la salida. En inteligencia artificial es lo mismo. Tenemos entradas y tenemos salidas. Pero la diferencia entre programación e inteligencia artificial es que la programación hace reglas, está basada en reglas. Acá, en la programación, yo defino reglas. Y esas reglas pueden ser, por ejemplo, si es masculino, vaya por un lado, y si es femenino, se va por otro lado. Si es mayor que 18, vaya por un lado, y si es menor que 18, se vaya por otro lado. Esa es la programación. Es decir, la programación también genera salidas, pero en función de qué? De las reglas. En cambio, en la IA, no hay reglas en la IA. La IA, ¿qué es lo que hace? Toma los datos de entrada, los procesa, trata de encontrar patrones que no son visibles al ojo humano, trata de encontrar relaciones y correlaciones entre esos patrones y realiza una predicción, una salida, una salida de los datos. Esa salida es una predicción. Esa predicción puede que a mí me sirva o no. Puede ser que esa predicción sea mala. Entonces yo tendré que evaluar si esa predicción a mí me sirve. Si no me sirve, yo tengo que retroalimentar y ajustar los valores de la IA para que la IA vuelva a producir una predicción que sea, por ejemplo, esta predicción es del 50%. No me sirve. Entonces yo vuelvo a realimentar la IA, es decir, puedo volver a introducir otros datos a la IA y para que me genere una predicción y en el segundo intento ya me genera una predicción del 70%. Pero a mí no me sirve el 70%. Entonces vuelvo a evaluar, vuelvo a ajustar el algoritmo de la IA, los datos, y me genera una predicción del 90%. Y ahí sí ya, digamos, me convence más y ahí, digamos, yo lo dejo ahí, digamos, a la IA. La IA, digamos, no está basado en reglas, sino en predicciones, en análisis, en correlaciones de patrones que tienen los datos. ¿Sí? Bueno, ¿qué son los datos? Los datos son representaciones de hechos, cifras, observaciones o mediciones que pueden ser interpretados y analizados. En esencia, son unidades de información que cuando se recopilan y procesan pueden proporcionar conocimiento o comprensión sobre algo. Los datos pueden presentar en diferentes formas como número, texto, imagen, sonido o cualquier otra forma que puede ser registrada y almacenada. Bueno, un poco lo que yo les comentaba, ¿no? Que ya no existen solamente datos personales nuestros en redes sociales, sino que también existen datos estructurados, semiestructurados y no estructurados, como imágenes, fotos que la mandan por WhatsApp, todos esos datos. Bueno, ¿cuál es la importancia de los datos en la vida diaria? Por ejemplo, seguimiento de fitness. El seguimiento de datos de fitness nos puede ayudar a establecer metas realistas, realizar un seguimiento de nuestro progreso y hacer ajustes para mejorar nuestro rendimiento. En una planificación financiera, el uso de datos financieros puede ayudarnos a tomar decisiones informadas sobre nuestras inversiones, presupuestos y ahorros, lo que puede mejorar nuestra situación financiera en general. Y bueno, acá tenemos tipos de datos. Según la naturaleza tenemos datos cualitativos. Los cualitativos se dividen en nominales y ordinales. Tenemos datos cuantitativos, es decir, que se pueden contar, pueden ser discretos o continuos, es decir, pueden ser, por ejemplo, la altura, 1,80 o el peso, que pueden ser también discretos. Según su formato, pueden ser estructurados, que son los datos que nosotros conocemos como nombre, apellido, DNI. No estructurados, que pueden ser, por ejemplo, audio, video, fotos, y los semiestructurados, los que generalmente se recogen de las redes sociales, que pueden ser streaming de audio, video. Según
Su uso en la programación tenemos datos primitivos y datos complejos. Según su nivel de privacidad tenemos datos personales, sensibles, públicos. Bueno, y acá comenzamos a ver qué son los datos discretos. Los datos discretos son valores numéricos con una cantidad finita de posibles resultados. Se utiliza para medir objetos o eventos que pueden contar, como el número de estudiantes en una clase o el número de coches en un estacionamiento. Los datos continuos son valores numéricos que pueden ser infinitamente divididos en fracciones, como la altura de una persona o la duración de una película. Estos datos son importantes en estadísticas y análisis de datos. Bueno, la visualización de los datos es una herramienta valiosa para hacer que los datos sean más accesibles y comprensibles. Además, puede ayudar a identificar patrones y tendencias ocultas de otra manera podría haber pasado desapercibidas. Bueno, esta etapa de visualización, es decir, si nosotros analizamos los datos, nosotros vamos a tener los datos acá. Esos datos hay que analizarlos para ver si son continuos, si son discretos, si son estructurados, semiestructurados. Y bueno, después que hacemos este proceso de análisis de los datos, tenemos que pasar sí o sí a esta etapa de visualización, donde obviamente ahí vamos a ver muchos gráficos que sirven para poder analizar los datos, ¿sí? Para poder detectar anomalías o poder encontrar patrones o tendencias ocultas, digamos. Bueno, acá le explica por qué se utiliza la visualización de los datos. La visualización de los datos nos ayuda a comprender grandes conjuntos de datos en una forma más accesible y fácil de entender, lo que puede ayudar a tomar decisiones más informadas y basadas en evidencias. Identificación de los patrones. La visualización de datos puede ayudar a identificar patrones y tendencias que pueden ser difíciles de detectar en una tabla de datos. Esto puede ayudar a describir información valiosa y tomar decisiones informadas. Con respecto a los tipos de visualización, bueno, eh, no sé si conocen Excel. En Excel estamos acostumbrados a trabajar con muchos gráficos, pero en todo lo que es la etapa de visualización de datos en análisis de datos, se trabaja con muchos de esos gráficos, como el diagrama de torta, columnas, barras, histogramas. A esto hay que sumarle otros tipos de gráficos como mapas de calor, gráficas de dispersión, a ver si tengo más, bueno, que lo vamos a ir viendo, digamos, en el curso. Bueno, la importancia de la visualización, factores a considerar al elegir una visualización, se muestra la cantidad de variables que son características, medidas que se necesitan, la cantidad de puntos de datos o unidades de información a cada variable, si los datos ilustrados nos cambian en tiempo, por hora, por día, por semana, la necesidad de hacer una comparación o una correlación entre los diferentes puntos de datos. Bueno, básicamente lo que se hace en la visualización es poder identificar, digamos, valores anómalos, valores atípicos, y bueno, se puede hacer a través de correlación, que vendría a ser la relación que existe entre dos variables. Bueno, acá tenemos algunos gráficos, digamos, gráficos en línea, gráficos de columna, gráficos de barra, gráficos circulares, gráficos de dispersión. Eh, bueno, acá tenemos un cuadro resumido de los tipos de datos, que podemos tener cadenas de texto, enteros, puntos flotantes, fecha y hora, y después van a encontrar en la plataforma el concepto de variedad de datos. Porque si bien los datos, digamos, vienen en distintas formas y tienen diferentes formatos, también existe la variedad de los datos que pueden ser datos estructurados y datos no estructurados. Los datos estructurados son aquellos que se ajustan a un formato específico y predefinido, que hace que sean fáciles de analizar y procesar mediante algoritmos de herramientas automatizadas. Estos incluyen datos como números, fechas, direcciones, nombres, entre otros. Bueno, podemos comparar esto con una planilla de Excel, en donde tengamos nombre, apellido, dirección, teléfono. Eso pueden ser datos estructurados. ¿Por qué están estructurados? Porque tienen columnas, cada columna tiene un campo,
y tienen los registros. En cambio, los datos no estructurados son aquellos que no tienen un formato fijo o predefinido, lo que hace más difícil de analizar y procesar. Estos incluyen datos como el texto sin formato, imágenes, video y audio. Bueno, acá les da el ejemplo de lo que es una hoja de cálculo en datos estructurados. En datos no estructurados tenemos, eh, por ejemplo, audio que tenemos en las redes sociales, como el WhatsApp, los videos que podemos tener en nuestro Facebook, todos esos son datos no estructurados. Perspectivas humanas a partir del análisis de datos. El análisis de datos puede proporcionar una valiosa perspectiva humana a través de los números y las estadísticas, lo que nos hace comprender mejor las historias y las personas detrás de los datos. Bueno, obviamente para eso sirve a esta etapa de análisis de datos, para poder encontrar eh, valores atípicos, patrones, correlaciones, relaciones que existen entre dos variables, para todo, por eso sirve, digamos, por eso se hace esta etapa en el análisis de datos. El análisis de datos en los negocios, bueno, el análisis de datos permite a las empresas tomar decisiones informadas basadas en hechos en lugar de suposiciones o conjeturas. Esto ayuda a reducir el riesgo de tomar decisiones equivocadas y a mejorar la eficacia y eficiencia de las operaciones. Entonces, una herramienta de guía puede, por ejemplo, determinar, una herramienta de guía puede llegar a determinar, por ejemplo, cuáles son la demanda de productos que va a tener el mes que viene un mayorista, o puede predecir, digamos, cómo va a estar el tiempo el mes que viene, eh, puede ayudar a determinar cuáles son los datos, cuáles son los productos que requiere un cliente según la estacionalidad del año. eh, por eso es importante la IA para los negocios, porque hay una vinculación muy directa, digamos. La IA le permite a los empresarios o a la gente de negocios realizar predicciones con cierto grado de certeza. La IA es determinista, por ejemplo, una IA determinista puede ser, una persona tiene cáncer, ¿qué te va a generar? ¿Sí o no? ¿Tiene cáncer? ¿Sí o no? Eso es lo que va a sacar la IA, en función de los datos históricos que tenga ese paciente. Por ejemplo, los datos históricos pueden ser el nombre, la edad, el síntoma, el remedio, bueno, el historial clínico que tiene el paciente, y entonces una IA determinística va a lograr, va a sacar un resultado, ¿tiene cáncer o no tiene cáncer? Y una IA probabilística lo que va a hacer es sacarte una probabilidad de que esa persona tenga cáncer. Hay un 70% de probabilidad que esa persona tenga cáncer. Hay un 50% de probabilidad que esa persona tenga cáncer, o hay un 60% de probabilidad que esa persona tenga cáncer. Obviamente que hay algoritmos de IA que son probabilísticos y hay algoritmos de IA que son determinísticos. Bueno, yo tengo que saber, como la decisión final la voy a tomar yo, que soy médico, yo voy a decir, bueno, no, a mí me conviene sacar esto que es determinista, pero también me sirve eh, que me diga si es cáncer o no. O otro médico decir, no, yo quiero una herramienta probabilística que me dé un 99% de probabilidad que esa persona tiene cáncer. ¿Sí? Pero obviamente ayuda a tomar decisiones. ¿Por qué analizar datos en el negocio? Bueno, el análisis de datos es esencial para mejorar el rendimiento empresarial, para identificar áreas de mejoras y oportunidades de crecimiento a través de análisis de datos. Las empresas pueden tomar decisiones informadas y desarrollar estrategias más efectivas. Bueno, y acá tenemos ejemplos. Por ejemplo, en el análisis de serie de tiempo se utiliza para analizar tendencias y patrones en los datos de negocio a lo largo del tiempo. Es útil para predecir demandas futuras, identificar estacionalidad y detectar cambios en el comportamiento del cliente. Un análisis de regresión eh, se utiliza para examinar la relación entre dos o más variables. Es útil para identificar tendencias, predecir resultados y descubrir relaciones causales. Un ejemplo común es el análisis de los factores que incluyen las ventas de un producto. Y un análisis de redes
se utiliza para analizar la estructura y el comportamiento de las redes empresariales, como las redes sociales y la relación entre las empresas. Ayuda a identificar oportunidades clave de colaboración y a comprender mejor la estructura y el flujo de información de la empresa. Bueno, todo esto vendrían a ser, digamos, fines o utilidades que puede ayudar la IA a las empresas, ¿no? Y algo muy importante es la ética de los datos. ¿Por qué? Porque si bien nosotros desarrollamos IA, hay que tener en cuenta consideraciones éticas. Es importante tener en cuenta las consideraciones éticas de analizar los datos. Esto incluye la privacidad de los datos, la equidad en el análisis y la transparencia en la toma de decisiones. Bueno, eso es bastante complejo, seguramente en una unidad lo vamos a ver, pero una IA te genera un resultado, una predicción. Bueno, la IA esta que está acá tiene que ser transparente, y tiene que ser, tiene que garantizar la privacidad, tiene que ser explicativa, es decir, yo le tengo que poder decir a la IA cómo llega a un resultado, ¿sí? Es decir, me lo tiene que poder explicar, porque si no me lo explica, no me sirve la IA. Por ejemplo, no sé si está acá todavía presente el ChatGPT. Entonces acá decimos, por ejemplo, genera el código Python para determinar si un número es primo. Bueno, lo hace, pero la IA tiene que tener una característica que se llama la explicabilidad. Es decir, pedirle, ahora dime, ahora dime, le voy a poner explícame paso a paso cómo llegas a ese resultado. Y lo va a hacer. Es decir, todas las herramientas de guía tienen que tener explicabilidad. ¿Por qué? Porque eso le da confianza, ¿no?, a la persona que la guía está basando, tiene referencias o se está basando en conceptos verdaderos, digamos, y no me está generando una alucinación o un resultado totalmente equivocado. No importa lo que yo le pida a la guía, tiene que generarme explicabilidad, porque la ética en la guía es muy importante. Hay un caso muy conocido que la IA, digamos, a partir de datos generaba un resultado y resulta que esta empresa, la IA, tomaba, digamos, estos datos y los comparaba, digamos, con una nota que existía, que salió en el New York Times y se basaba en referencias que tenía del New York Times para generar este resultado. Entonces, el New York Times le hizo vicio a esta empresa de IA. ¿Por qué? Porque este resultado de quien introdujo el dato, del dueño de la IA o del dueño de la referencia. Es complejo, mucho más complejo de lo que estoy explicando, ¿sí? Y el tema de la ética lo vamos a ver muy de cerca, porque hay muchos principios éticos, es decir, Estados Unidos y la Unión Europea son los que, digamos, van haciendo punta respecto a la regulación de la IA. Seguramente acá en Argentina o en Latinoamérica, cuando se comience a regular estas herramientas, muchas de esos estándares, de esas regulaciones, las vamos a adoptar acá en Argentina. Bueno, esto vendría a ser la unidad 1 de análisis de datos, y bueno, acá tienen un trabajo práctico, que los trabajos prácticos no son obligatorios. Si quieren lo hacen, ¿no? Si no, no. Acá le explica, investiga y define datos discretos y datos continuos. Acá le doy un ejemplo. En el ejercicio 2 clasifica los siguientes conjuntos de datos. Esto lo pueden hacer en un Word. ¿Por qué? Porque en la plataforma de acá
Academia Cisco App. Yo tengo acá un recurso, que es el recurso para subir el trabajo práctico. Ustedes tienen que subirlo en este recurso, para los resultados del trabajo práctico de datos. Sí, pero, lo vuelvo a repetir, es opcional. No, si tiene el tiempo, lo hace. Bueno, y acá está todo el material que vimos hoy. La introducción a Python, bueno, la actividad 1, que es cómo instalar Python, digamos, en la computadora. La actividad 2, que es cómo generar o crear un collab. Después tenemos bueno, la herramienta de presentación, digamos, de datos, el trabajo práctico y el recurso para subir ese trabajo práctico. Avancen con la lectura, es decir, nosotros ya hoy hicimos la unidad 1 de Python y la unidad 1 de análisis de datos. Ustedes avancen, digamos, en la medida que pueden. Si quieren, digamos, pueden avanzar más todavía, si tienen tiempo, avancen y bueno, ya quedan ustedes rendir los parciales, ¿no? Parciales no tienen ningún tipo de restricción, digamos, los cuestionarios, porque cada módulo tiene su cuestionario. Entonces, ustedes finalizan de leer una unidad y rinden el cuestionario y bueno, y así van avanzando. Bueno, preguntas, chicos. Hola, hola, preguntas. Estuvo todo claro. Le Bueno, respondo la para primera que vea que parte, estamos todavía. sí, no, la primera parte no es difícil. Después cuando comencemos a trabajar ya con Machine Learning ya se va a comenzar a complicar, porque bueno, el año pasado, yo les comento que el año pasado logré dar dos modelos de IA, dos algoritmos de IA, que vimos clasificación y regresión lineal. Este año vamos a ver si podemos avanzar un poquito más y trabajar con árboles de decisión, por ejemplo, y vector machine, y ver si también podemos llegar a hacer algo de clusterización. Porque esta IA, digamos que yo les explico acá, tiene algoritmos y funciones matemáticas. Obviamente, funciones matemáticas no me quiero meter porque bueno, ahí son funciones matemáticas complejas, ¿no? Pero sí, estos algoritmos, quiero avanzar con estos algoritmos, eh, porque estos algoritmos son los que, digamos, toman los datos que ustedes le introducen a la IA y generan un resultado, una predicción. ¿Entienden? Entonces, si ustedes hacen estos algoritmos, digamos, lo hacen automáticamente ya, digamos, van a tener en el futuro, si tienen la posibilidad, de utilizarlos para, no sé, para que les realice una predicción de algo que tenga que ver con su trabajo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si es que ustedes tienen datos de alumnos, pueden hacer una predicción de cuáles van a ser las notas de los alumnos en una determinada materia en función de un histórico. Si son médicos, van a poder realizar, si tienen datos de historia clínica, por ejemplo, determinar si una persona tiene diabetes o no. eh, Se puede utilizar, tiene múltiples usos, digamos, ¿no? Y como yo les comenté, todo esto ya está armado. Nosotros no vamos a inventar nada. Ustedes, por ejemplo, van acá donde dice, vamos a cargar acá el Google, vamos a Documentation de Panda. ¿No? El Documentation de Panda, bueno, ya está todo armado, ya está todo el código armado, digamos. Cuando está la guía, bueno, vamos a hacerlo para que sea mucho más didáctico, lo hagamos con el Documentation
de Matplotlib. Matplotlib. A ver, recibo pero lo que pasa es que acá tengo que entrar a... Por ejemplo, yo quiero hacer este gráfico de dispersión. Fíjense que acá ya me muestra el gráfico de dispersión y el código ya está armado. No tengo que armarlo yo. Quiero hacer, por ejemplo, el gráfico este. Ya está armado. Ya tiene todo el código de Python armado. Entonces nosotros, por eso le comentaba que en Python ya está todo armado. Lo que sí podemos hacer es comprender esto y poderlo entender, digamos, ¿no? Copiarlo acá, llevarlo a ChatGPT y poder ponerle acá, explícame este código. Y ahí le explica el código, bueno, qué es lo que hace cada parte del código. ¿Lo ven? Bueno, chicos, lo dejo. Seguimos la clase que viene el jueves que viene. Avancen con el material de lectura. Si no tienen otra pregunta, buenas noches. Buenas noches. Hasta luego.